Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo estás, mi rey, mi reina, mi cascabel, mi anaconda? ¿Cómo estás, cariño? Espero que estés muy bien, ¿vale? Muy bien, mi querido Géminis. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Y empezamos, cariño. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale, Géminis? Porque hay perfiles que se están haciendo pasar por mí y entregan lo que es número telefónico o piden lo que es número telefónico. Yo por los mensajes de YouTube jamás voy a entregar ningún tipo de dato personal. Lo único que van a encontrar en la descripción de cada video es un correo en la cual se pueden poner en contacto si les interesa lo que es una lectura. Yo te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, pues bendiciones. Otra cosa, cariño, yo sé que tú me vas a apoyar. Yo lo sé, ¿vale? Yo lo sé, yo lo presiento. Yo voy a anclar en los comentarios de este video un enlace de un podcast que he hecho, cariño. Es sobre mi primer encuentro con un ovni. Espero que te guste, ¿vale? No me digas, Richard, estás loco, ya se te fue la olla. Míralo, por favor, mi querido Géminis. Quiero que este video se haga viral. Por favor, míralo. Te lo vuelvo a repetir. Lo voy a anclar en los comentarios, ¿vale? Cuando tú vas a comentar, lo vas a ver ahí. Aunque tú no comentes, pues simplemente puedes ver lo que es el enlace y ver el video, cariño. El video no, el podcast, es el podcast. Muy bien, mi querido Géminis, empezamos. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Te noto, Géminis, como muy espiritual. Te noto como que me dices, Richard, últimamente siento un cambio, una energía en mi cuerpo. Te noto así. Vamos a seguir. Muy bien, pero tienes como un poco de temor. Yo sé que muchos me van a decir, Richard, los Géminis no tenemos miedo, pero bueno, es lo que yo siento en estos momentos, corazón. Como que quizás de repente como es algo nuevo que te está pasando, no entiendes qué es esto, por eso que estás con un poco de temor. Vamos a continuar. Vale. Pero luego yo siento, Géminis, que tú vas a entender qué significa esto y poco a poco como que vas a empezar a hacer algún tipo de práctica, me dicen. Puede ser que muchos de vosotros, Géminis, puede ser que me digas, Richard, quiero aprender lo que es el tarot. Puede ser que muchos de vosotros, yo qué sé, sienten que tienen como una energía buena en las manos. Puede ser que vas a estar haciendo algún tipo de curación, algún tipo de meditación, etcétera, etcétera. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué me dice el oráculo. ¿Vale, corazón? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el oráculo, cariño. A ver, Géminis, 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 corazón. ¿Qué me dice el oráculo para vosotros? Con mucha fe. Empezamos. Dice, la encrucijada, cariño. Muchos de vosotros, Géminis, en estos momentos están como queriendo buscar respuestas. Muchos de vosotros posiblemente quieren hacer algún tipo de viaje o un cambio en su vida. Pero en estos momentos estás buscando respuesta, estás buscando el camino correcto. Posiblemente puede ser que muchas personas te dan lo que es su opinión, pero como que no te convence al 100%. Es muy importante, Géminis, que tú hagas caso de tu intuición. Si tu intuición te dice algo, tienes que hacer caso, cariño. Recuerda que las campanitas del sonido me dicen que está pasando algo muy espiritual. Y posiblemente esto sea a través de tu intuición. Ese mensaje, esa respuesta que tú estás buscando. Me dicen, muchos de vosotros, Géminis, no son conscientes que tienen un poder, un don que a lo mejor de repente por miedo a pasar esa barrera, es como a mí, ¿vale? Les cuento. El día de ayer, aquí en Barcelona han hecho lo que es una feria. Entonces, justo había lo que es un péndulo. Y yo te soy sincero, que fue tocar el péndulo y eso empezó pero a girar, a girar, a girar. Pero es algo que yo no quiero pasar esa barrera, ¿vale?
les soy sincero. No me digas por qué, pero algo en mi intuición me dice, no pases esa barrera. Por el momento, por el momento. Entonces, puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, yo últimamente estoy sintiendo que tengo, vamos a suponer, el poder de la sanación, la intuición, Géminis, escucha muy bien. Puede ser que muchos de vosotros están recibiendo señales, mensajes de alguna persona en concreto que ya no está lo que es en este plano terrenal, o posiblemente, cariño, sueños, no sabes por qué, estás soñando, algo te dice en tu corazón, algo en tu pecho, cariño. Mira, hay algo que lo pasa a mi madre, que es para ella es muy común. Cuando uno de sus hijos se van a enfermar, especialmente, a ella le duele lo que es la parte de sus senos. Le duele, ¿vale? Tiene como hincones, siempre me lo dice. Siento como un dolor en la parte del pecho y no entiendo qué es. Entonces, pero ya con el tiempo se ha dado cuenta que esto lo pasa normalmente cuando uno de sus hijos se van a enfermar. Uno de sus hijos. Entonces, puede ser que muchos de vosotros, Géminis, también están sintiendo esto actualmente. Richard, siento un dolor en el pecho, siento algo que me está avisando, como que va a pasar. ¿Por qué me pasa esto? Fíjate muy bien, Géminis. Si tú te das cuenta, estás recibiendo mucha información, no sabes qué decisión tomar. Aquí hay un mono y está encima de una flechita que te indican lo que es el pasado, el presente, el futuro. Esto es una llama, cariño. Una llama. Irónicamente, esta llama tiene como unos cuernitos, se ven como unos cuernos, pero son prácticamente ¿cómo te puedo decir? Tus ideas. No es que esta llama, yo que sé, sea fusionada, no, son tus ideas. Pero detrás, mi querido Géminis, hay un búho pequeñito, no sé si lo ves, aquí hay un búho pequeñito. Entonces, y detrás, cariño, está el camino, porque aquí veo mucha luz veo aquí. Yo lo que siento, Géminis, no estés buscando el porqué de las cosas. No te compliques la vida, porque la respuesta, Géminis, lo tienes tú. Tú lo tienes la respuesta. Si en este momento no sabes cómo llegar a esa respuesta, tenlo por seguro que va a caer con el tiempo. Va a caer, cariño. Vamos a continuar. Vale. Yo lo que te digo, Géminis, muchos de vosotros se ahogan lo que es en un vaso de agua, cuando la respuesta lo tienes tú. Tienes que hacer caso de tu intuición, tienes que hacer caso de esa vocecita interna que tú estás sintiendo, para que tú puedas solucionar tus problemas. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. A ver, Géminis. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. La carta de la luna. ¿Qué nos dice en la carta de la luna, cariño? Tu intuición, Géminis. No sé por qué siento, Géminis, que sientes una vocecita interna que te dice, esto es bueno, esto es malo, ten cuidado, etcétera, etcétera. Tu intuición. Siento que tu intuición, Géminis, está lo que es al 1000%, al menos en esta semana. Siento que hay una vocecita interna que te dice lo que tú tienes que hacer o los pasos que vas a hacer para que puedas llegar lo que es a tu tranquilidad, a tu éxito. Muchos de vosotros tranquilamente, Géminis, también puede ser que están lidiando con un cáncer. Me sale un Libra, me sale otra vez Libra, me sale Piscis o Acuario y cierras con la carta del ermitaño que es un Virgo. Te enseño las cartitas, cariño. Te lo enseño, ¿vale? Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. ¿Cómo están tus energías, Géminis? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Quiero saber, por favor, cómo están las energías de Géminis. Que Dios Universo me ayude. Ángeles, arcángeles, universo, Jehová. Por favor, quiero saber cómo están las energías de Géminis. Me vuelve a decir, dice que tienes que escuchar tu corazón, cariño. Algo que tú quieres solucionar. Me dice, lo vas a encontrar. Puede ser que muchos de vosotros están buscando algo y las energías me dicen, lo vas a encontrar o quieres algo.
Tienes que hacer un cambio. Hay algunos de vosotros, Géminis, que tiene que hacer un cambio. A lo mejor de repente tienes que reciclarte, a lo mejor de repente tienes que cambiar de casa, de trabajo, de negocio, pero tienes que hacer un cambio, me dicen. Vamos a ver tu energía. A ver, cariño. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Géminis. ¿Cómo están tus energías, cariño? Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Te noto, Géminis, como que estás un poco pensativo, pensativa. Siento que muchos de vosotros quieren posiblemente obtener algo de esta tierra. Cuando yo te digo que quieres obtener algo de esta tierra, puede ser un proyecto, puede ser un trabajo, puede ser un negocio, puede ser que tú estás buscando que tu economía mejore, etcétera, etcétera. Porque tenemos la carta del 7 de oros. Pero tú recién estás, Géminis, recién estás en ese camino. Paciencia. La carta también del As de Bastos. Siento, Géminis, que a lo mejor de repente te voy a dar muchos mensajes. Muchos de ustedes, Géminis, posiblemente me dice Richard, no me gusta cómo está llevando su vida. Puede ser pareja, puede ser hijos, puede ser familia. Como que esta persona solamente vive lo que es el momento, el presente. Como que tú me dices, Richard, ¿qué va a pasar el día que yo no esté cerca de ellos? ¿Te preocupa? Te preocupa mucho, ¿vale? ¿Qué va a pasar de ellos, cariño? Tienes esa energía de muy protector, muy protectora. El otro mensaje, Géminis. ¿Te gustaría saber si la persona con la cual tú estás saliendo, la persona con la cual de repente tú estás actualmente, sus sentimientos son verdaderos o solamente quiere pasarlo bien o se acerca a ti por interés? Por interés. ¿Por qué? Porque estas dos cartas, cariño, me hablan del interés, me hablan de los placeres de la vida también. Entonces, ¿te gustaría saber cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿Qué quiere este chico o esta chica? La carta del Sol, muy pronto, me dice, muy pronto vas a saber qué es lo que quiere esta persona, qué es lo que busca esta persona. Muy pronto también, mi querido Géminis, y esto puede ser de repente por tus oraciones, por la fe que tú tienes, cariño, a Dios, al universo. Para ese grupo de personas que en estos momentos tienen la vida muy inestable, veo que va a empezar a haber claridad. Veo que se van a centrar, cariño. Veo que van a querer algo real para ese grupo. El otro mensaje, mi querido Géminis, también. Esa persona con la cual de repente tú quieres saber cuáles son sus intenciones, te lo va a decir todo, todo, cariño, todo te lo va a decir. Vamos a ver. La carta del 3 de espadas. Muy bien. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente lo que te diga esta persona, que te lo diga todo, cariño, puede ser que para muchos de vosotros no te guste al 100%. Entonces, puede ser que esta persona te haga una propuesta, vamos a suponer, algo indecente. Puede ser, ¿vale? Vamos a seguir. Y cerramos con la carta del 6 de espadas. Siento que luego de esa propuesta, Géminis, siento que la mayoría de ustedes va a tomar lo que es una decisión. Y esa decisión, cariño, puede implicar que a lo mejor de repente tú digas, Richard, borrón y cuenta nueva. No quiero saber de esta persona, no me gusta su propuesta, no estoy dispuesto o dispuesta a aceptar esto. ¿Por qué te digo esto? Mira, fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, Géminis, me dice, la energía en la cual tú estás buscando cuáles son sus intenciones, quieres saber, y el oráculo me decía, tú estás buscando información, porque me dice la encrucijada, esa energía lo vas a saber ya, cariño. Me sale la carta del Sol. Puede ser en el verano o puede ser en agosto, ¿vale? Yo me inclino en agosto, sea verano, sea invierno en tu país, agosto. O puede ser antes, si es antes mejor.
Entonces, lo que te va a decir, porque tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, cariño, no te va a gustar. Lo que esta persona, la propuesta que te va a dar, no te va a gustar. Porque tenemos la carta del 3 de espadas. Puede ser que Géminis tú tenías expectativas ante esta relación, ante esta comunicación. Puede ser que tú creías que él o ella te iba a decir otra cosa, pero no, hay una propuesta que no te va a agradar. Luego que tú recibes esa propuesta, porque tenemos la carta del 3 de espadas, que nos hablan de un dolor, de una decepción, la carta del 6 de espadas me dice, vas a empezar a buscar cosas reales en tu vida. Muchos de vosotros, inclusive Géminis, dejas esa relación o ese contacto para siempre. Lo dejas para siempre. En el caso de la familia, posiblemente, cariño, hay un grupo, no digo todos, hay un grupo que posiblemente te va a hacer algún tipo de propuesta para su cambio. Vamos a suponer que es tu hijo o tu hija. A lo mejor te va a decir, necesito hacer un cambio y este cambio implica que tengo que irme de este lugar. Porque a lo mejor de repente donde está, pues simplemente la tentación está muy cerca, etcétera, etcétera. Y puede ser, cariño, que lo que a ti te va a causar dolor de ese familiar, de ese amigo, de esa pareja, es que quiere distanciarse. Quiere distanciarse, no digo para siempre, pero una temporada. Quiere irse del lugar donde vosotros están. Entonces, siento, Géminis, que hay un grupo que te va a hacer una propuesta que no te gusta, y hay otro grupo, cariño, que tiene que irse del lugar donde se siente mal. Tiene que hacer un cambio. Y esto posiblemente, mi querido Géminis, pues es lo que te va a causar tristeza, te va a causar dolor. Es esto. Vamos a seguir, cariño. Yo solamente te digo lo que estoy viendo, ¿vale? Tú toma lo que es tuyo. Vamos a continuar con tu energía, cariño. ¿Qué más me dicen? Voy a cambiar de mazo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, tu energía. Que Dios Universo me ayude, tu energía. La carta del 3 de oros. Me dicen, ha llegado la hora, Géminis, de empezar a reconstruir tu vida. Ya sabes lo que hay, cariño. Ya esta persona te ha dicho lo que piensa, lo que quiere. Muchos de vosotros han llevado lo que es una decepción. Ha llegado el momento de volver a empezar otra vez en tu vida. Porque esta carta nos habla de la reconstrucción. Reconstrucción. Vamos a seguir. La carta del paje de oros. La carta del 6 de oros. Y cierras con la carta del 6 de bastos. Ya. Entonces, mi querido Géminis, luego que tú asimilas todo esto, porque no va a ser de la noche a la mañana. Yo solamente te digo lo que veo en las cartas. Recuerda que esto necesita tiempo, cariño, porque si yo te digo día por día lo que va a pasar, estaríamos 24 horas hablando aquí y tú te aburres, ¿vale? Entonces, luego de que tú empiezas a construir tu vida y aceptas que lamentablemente las cosas no han salido como tú esperabas, empiezas a resurgir como el ave fénix, te sientes poderoso y poderosa. Esta persona que en algún momento se fue, te había dicho lo que es una temporada, o esta persona que posiblemente te hizo una propuesta que a ti no te gustó, regresa. Regresa. Regresa para pedirte perdón. Regresa para decirte, por favor, que se ha dado cuenta de que tú eres importante en su vida, de que no puede estar sin ti. Porque yo siento, Géminis, que muchos de vosotros me dicen, Richard, por más que yo quiera a esta persona, yo no voy a aceptar esas propuestas. No, no estoy dispuesto, Richard. No quiero. Entonces, va a pasar el tiempo, tú vas a empezar a reconstruir tu vida, tú vas a empezar a empoderarte y ellos vuelven. Vuelven, cariño. ¿Por qué te digo que ellos vuelven? Porque te dicen, mira, dame una oportunidad. Está lo que es con el paje de oros, está con una moneda de oros. La mirada de esta persona, de este joven, o puede ser también mujer, cariño, está mirando lo que es al suelo y está triste. Está triste, cariño. Está triste porque quiere tenerte otra vez en su vida.
se ha dado cuenta, ha tenido experiencias, puede ser que las cosas no le han ido bien, puede ser que te extraña, etcétera, etcétera. La carta del 6 de oros y la carta del 6 de bastos. Tanto va a ser que esta persona te extraña tanto, cariño, que te va a decir, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Estoy dispuesto. Si antes este chico o esta chica era muy orgulloso, muy orgullosa, ahora simplemente, cariño, quiere hacer lo que tú pedías en su momento para la relación, para la comunicación, para el cambio. Te va a decir, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, Géminis. Y veo, mi querido Géminis, veo que entonces tú te vas a sentir realizado y realizada. Muchos de ustedes, no digo todos, muchos de ustedes, Géminis, pues simplemente va a decir, Richard, se acabó el tiempo. Vas a dar la espalda a esta nueva llegada, a este cambio, a esta propuesta. Porque esta carta es orgullo, cariño. Es orgullo. Hay un grupo que simplemente dice, no acepto. Y hay otro grupo que te vas a sentir bien. Esto es lo que yo esperaba de ellos o de ellas. Te vas a sentir bien. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. Vamos a ver, corazón. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Géminis. Que Dios Universo me ayude para Géminis. ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas? ¿Cómo están las energías de ellos o de ellas? La carta del paje de copas. La carta del 9 de bastos. La carta del 10 de bastos. La carta del 6 de copas. Y cierras con la carta del caballero de pentáculos. Muy bien. Siento, mi querido Géminis, que hay una persona que se ha puesto en contacto contigo o que vuelve. ¿Por qué? Mira, aquí hay una propuesta, un nuevo comienzo. Alguien regresa. Pero yo lo que veo, Géminis, veo que ellos tienen esas ganas de ponerse en contacto contigo, pero a la vez luchan con sus propios miedos, porque aquí está rodeado de bastos. ¿Por qué te digo que lucha con sus propios miedos? Porque cierras con la carta del 10 de bastos. Es una carga que tiene. Ya no puede con esto, ¿ves? ¿Cómo está cargando tantos bastos? Está cansado, está cansada. Yo lo que siento, mi querido Géminis, siento un cáncer, no sé por qué. Yo siento que hay una persona que viene a tu vida, pero si tú de repente quieres que esta persona cambie ya, o que esta persona te dé lo que es una respuesta, esto va a tardar. ¿Por qué? Porque es una persona que recién está intentando poner todo en orden en su vida. Todavía está confundido, todavía está confundida. Siento que hay una persona que tiene miedo que tú lo dejes. Siento que esta persona posiblemente trata de buscarte para que las cosas se arreglen, para que las cosas estén bien entre vosotros dos, pero luego otra vez lo fastidia. Puede ser que tú me digas, Richard, tengo inseguridades, no sé qué va a pasar entre nosotros. Veo que para esta persona es muy importante la familia, pueden ser padres, pueden ser hijos, su entorno, es muy importante. Y veo que esta persona, cariño, quiere que las cosas vayan paso a paso. Es una persona, corazón, que viene, pero lamentablemente no te puede entregar todo lo que tú estás queriendo ya. Quiere que las cosas vayan paso a paso, ¿vale? Muy bien. Voy a ver qué me dice el oráculo, corazón. Voy a ver qué me dice el oráculo. Vamos a ver, Géminis, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Géminis, que Dios Universo me ayude para Géminis. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos a ver, corazón, qué me dice el oráculo, ¿vale? Voy a tomar mi agüita. Un momento.
Lo siento por mi garganta. Vamos a ver, ¿qué me dice el oráculo? La letra E, la letra R, tiene que ver algo para ti, especialmente la letra E. La letra E, cariño. A ver, ¿qué me dice el oráculo? Siento, mi querido Géminis, aquí yo veo que hay una persona que necesita de tu ayuda. Hay una persona, yo lo que veo, Géminis, esta persona que necesita de tu ayuda, corazón, como que está un poco aislado, aislada. Puede ser que a lo mejor de repente no tiene buen contacto con la familia, puede ser con los hermanos, con los hijos, con la pareja, pero necesita de tu ayuda. Vamos a continuar. Esta persona te va a comentar, posiblemente corazón, que tiene algún tipo de molestia, porque aquí yo veo molestias, cariño, molestias. También te comenta, mi querido Géminis, que tiene muchos problemas, lo que es en la parte económica, en la parte del dinero, tiene muchos problemas, cariño. Puede ser que por eso también te busca, Géminis, por eso que a lo mejor de repente necesita de ti, tiene muchos problemas económicos, me dicen. El otro mensaje, mi querido Géminis, muchos de vosotros como que sienten que la parte económica te falla o que el dinero se te va posiblemente como si tuvieras lo que es una coladora en la mano o que los negocios, el trabajo, los proyectos están muy estancados. Recuerda, Géminis, que no todo tiene que ser magia de brujería. Puede ser maldición, puede ser que a lo mejor de repente sí te han hecho algo, pero hay algo que tú tienes que trabajar aquí. Porque aquí me sale al costado del dinero, me sale lo que es la fichita del daño, de la magia, de las maldiciones, Géminis. Es muy importante, corazón, siempre lo repito una y otra vez, la naturaleza, cariño, nos da todo, todo. Búscate un jarrón de cristal o de vidrio, porque ya lo veo con los comentarios. Richard, ¿puede ser vidrio? Richard, ¿puede ser cristal? Transparente, cariño. Vas a meter dentro limones o lima. Limones o lima, enteros. No me digan, Richard, cortado y con agua, que vas a hacer una limonada. Es verdad. Enteros, sin agua, enteros. Llénalo, cariño. Vas a ver que ese limón, déjalo como un adorno en una esquina de tu trabajo, de tu proyecto, de tu casa. También puede ser que tú trabajes en casa. Ese limón poco a poco se va a ir secando. Si hay mucha energía negativa, se va a secar. Se va a volver, pero duro, duro, cariño, ¿vale? Si hay energías negativas. Si las energías son muy malas, inclusive se va a podrir, pero ya, cariño. Te conviene, Géminis, que ese limón se vaya secando. ¿Por qué? Porque toda esa energía lo va absorbiendo, cariño. Entonces, te conviene que se seque. Si ese limón se pudre, cariño, a la semana, algo está pasando, ¿vale? Tienes que continuar haciendo limpieza de lo que es tu casa, tu negocio, tu trabajo. Vamos a continuar, corazón. Muy bien. Yo siento, Géminis, porque aquí me salen grupos de personas. Es como si tú tuvieras de repente personas que están en la distancia y te gustaría quizás que ellos estén más cerca a ti. Puede ser hijo, puede ser pareja, puede ser una persona que tú estás conociendo. Tú necesitas un acercamiento de ellos, Géminis. Necesitas. Muy bien, vamos a continuar. El otro punto, mi querido Géminis. Noto, mi querido Géminis, que muchos de vosotros, como que tu familia y también tú, están como muy espiritual. Muy espiritual. O que simplemente, Géminis, te veo que estás siempre de rodillas pidiendo posiblemente por tus hijos, posiblemente por un amigo, por tu pareja, por tu ex. Pero te noto, Géminis, que tú estás pidiendo. Te noto que tú estás pidiendo a Dios, al universo. Porque aquí sale lo que es el símbolo de la cruz. No sé si tú lo ves. Y aquí está lo que es los deseos también y un personaje. Y hay muchas personas alrededor. Entonces, noto, mi querido Géminis, que muchos de vosotros están rezando y se te está escuchando. Se te está escuchando. Vamos a continuar. Vamos a ver. El otro punto, mi querido Géminis. Siento como que me dice, Richard, me preocupa mucho una persona que está fuera. Una persona que a lo mejor de repente no está en tu zona de confort.
Siento que esa persona puede ser que tenga algún tipo de problemas en la cabeza. Cuando te digo lo que es en la cabeza, puede ser estrés, cariño, puede ser de repente ansiedad, puede ser que a lo mejor te ha dicho que le duele mucho la cabeza. Es estrés, ¿vale? Ese estrés es ansiedad. Trata de hablar con ellos para que estén más tranquilos. Eso no es ni brujería, ni daño, no. Es estrés o ansiedad. Trata de hablar con ellos para que se relajen. El otro mensaje, mi querido Géminis, posiblemente muchos de vosotros también, hay como un distanciamiento, creo que muchos de vosotros están separados de su pareja y actualmente vosotros están distanciados, quizás de repente por la tutela de los hijos o puede ser por la manutención, por el dinero, cariño. Aquí hay un distanciamiento de familia, ¿ves? Aquí hay un personaje mayor, otro personaje mayor y aquí hay hijos. Los hijos no son tan pequeños. Puede ser que ya tengan a partir de 8 años o 7 años. No veo que sea recién nacido. No, ya tienen una edad, ya caminan, ¿vale? Entonces, yo lo que siento, Géminis, que posiblemente vosotros están distanciados. Puede ser manutención o que tú quieres la tutela de tu hijo o de tu hija. Te voy a sacar una carta consejo, una carta guía. ¿Qué me dicen, vale? Un mensaje del oráculo. A ver. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. ¿Qué puede hacer Géminis? En este caso, que está distanciado de su pareja por problemas legales, manutención, o puede ser también por la tutela de los hijos. ¿Qué puede hacer Géminis? Vamos a ver. Dice, iniciación. Cariño, es muy importante que tú, todo lo que ha pasado entre vosotros dos, intentes borrar. Intenta borrar. Tienes que ir de una manera positiva. Si tú de repente empiezas como a atacar o conversar con esta persona de una forma enojado o enojada, no vas a lograr nada. Es muy importante que vayas de una manera pacífica. Y si es posible, no le hagas recordar el por qué vosotros se han separado, el por qué de repente están lo que es en esta situación. Tú lo único que tienes que buscar es una solución. Porque ¿sabes por qué siento, Géminis? Siento que a lo mejor de repente tú, como tienes mucho carácter, lo enfrentas, esta persona también te enfrenta y al final no llegan a nada. No llegan a nada. Es muy importante, Géminis, que vayas de una manera pacífica. Pacífica, ¿vale? Muy bien, corazón. Voy a recoger lo que es el oráculo. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Vamos a ver ahora las cartas. Déjame recoger. Muy bien. Tienen que tener paciencia, ¿vale? Con el oráculo. Vamos a ver qué me dice en el tarot de la New. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Géminis. ¿Qué me dice el tarot de la New? Géminis. ¿Qué me dice el tarot de la New? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo... Esta carta que ha saltado. A ver. La carta del 9 de bastos, cariño. Siento, mi querido Géminis, que hay una persona que tú notas algo en su mirada. Puede ser pareja, puede ser vecino, vecina, puede ser amiga, puede ser familia, da igual. Sientes algo en su mirada. Como que tú me dices, Richard, a veces siento como que yo le debo algo. A veces siento como que me estuviera condenando o me estuviera de repente haciendo la culpa de algo. Puede ser inclusive celos. Es como si yo te dijera, cariño, este hombre o esta mujer te mastica pero no te pasa. Te mastica pero no te pasa, cariño. Te habla de boca para afuera de una manera normal. Inclusive te podría decir que te sonríe. Pero tú has notado que algo hay. Algo hay. Mira, Géminis, yo te doy un consejo. Voy a tomar mi agüita. ¿Sabes dónde tú puedes descubrir cuáles son las intenciones de esta persona? Porque puede ser que tú me digas, Richard, no, creo que se me ha ido. Creo que se me ha ido o creo que a lo mejor de repente son mis ideas. Cuando vosotros, Géminis,
está en lo que es en una reunión. Y si tiene la oportunidad de tomar una foto, en esa foto, cariño, fíjate muy bien en los gestos que hace, fíjate muy bien en su mirada. Es algo como la foto es tan rápida, va a salir lo que está sintiendo en esos momentos. Si tiene la oportunidad, te lo digo, Géminis, porque ahí te vas a dar cuenta si esta persona está por ti, si esta persona no está por ti, si esta persona posiblemente quiere sacar lo que es provecho, etcétera, etcétera. Te vas a dar cuenta, ¿vale? Haz eso, mira. Es como si esta persona estuviera esperando el momento oportuno para dar lo que es la estocada final. El momento oportuno. Es como que esta persona posiblemente, cariño, finge ser tu amigo o tu amiga, pero luego quiere dar lo que es la estocada final. Vamos a continuar. La carta de la reina de bastos, la carta de la estrella, cariño. Siente como que tú de repente lo quieres quitar algo. O a lo mejor de repente, mi querido Géminis, puede ser que tú, supongamos como ejemplo, puede ser que a lo mejor de repente sus amigos son más cercanos a ti, puede ser que su pareja, yo qué sé, cariño, a lo mejor tú estás con su pareja y él o ella solamente es su ex, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, ¿vale? Pero yo siento, Géminis, que esta persona dice, me quitó lo que yo más quería. Es como que te hace la culpa, Géminis, de que tú le has quitado algo. Puede ser un puesto, puede ser de repente un trabajo, puede ser de repente el amor, puede ser la familia, cualquier cosa. Terrenos, joyas, yo qué sé, cariño. A lo mejor de repente se fueron, yo qué sé, a comprar ropa y esa blusa le gustaba a él o a ella, tú lo cogiste, lo fuiste a pagar, cariño, y se quedó a cuadros. Oye, pero si a mí me gustaba, pues no sabía, ya lo pagué. Entonces, es como que puede ser por cualquier tontería, te soy sincero. Como también puede ser por algo fuerte. Este hombre o esta mujer, cariño, desde ese momento que pasó esa circunstancia, es como que te sentenció. Como que dice, Géminis es mi enemigo ahora. Hay una persona, cariño, que no te quiere. Tan solo verte, tan solo tu presencia, le hace bilis, le hace hígado, cariño. Tú lo vas a notar en la mirada, en los ojos. Siente que tú le has arrebatado algo. Siente esto, cariño, ¿vale? Siente que tú lo has arrebatado algo. El otro mensaje también, mi querido Géminis, que te puedo dar. Escucha muy bien. Yo siempre digo, corazón, boquita cerrada te ves más guapa y más guapo. No vaya a ser, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente tú estás muy emocionado, emocionada, ilusionado, ilusionada, porque estás conociendo a una persona. Vamos a suponer. Tienes de repente un amigo o una amiga que ya sabes, cariño, que yo qué sé. Se lo come todo, ¿vale? Puede ser, se lo mueve todo, casi digo. Se lo come todo, cariño. Entonces, ten mucho cuidado con ese tipo de persona, mi querido Géminis, porque hay una persona que te va a traicionar. Te va a traicionar o tú te vas a sentir traicionado o traicionada por esta persona. Entonces, ten mucho cuidado, Géminis. Ten mucho cuidado. Siento que hay una persona que te va a traicionar. Siento que esta persona, cariño, es una persona mala. Es una persona que le da igual condenarse con tal de lograr su propósito. Esta persona, mi querido Géminis, también quiere arrebatarte algo que se te ha regalado por destino, me dicen. Puede ser inclusive pareja, puede ser trabajo, puede ser negocios. Hay una persona que te va a traicionar y te va a arrebatar algo muy importante en tu vida. Tienes que ir con cuidado, cariño, ¿vale? No vaya a ser que me diga Richard, bueno, no creo que me pueda arrebatar un hombre o una mujer. Lo que sí, lo conté un chisme. No vaya a ser que esta persona, ese comentario o ese chisme, lo use lo que es en tu contra. Ve con cuidado, mi querido Géminis. No todo el mundo es bueno. Voy a continuar. A ver, ¿qué más me dicen? Que Dios universo me ayude. La carta del 9 de espadas. Te vas a sentir mal. Vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué me paga de esta manera? ¿Qué le he hecho yo? La carta también del ángel New. Y puede ser, mi querido Géminis, que en base a esto,
tu corazón, tu aura puede cambiar. Siento, mi querido Géminis, que te va a afectar tanto, te va a doler tanto cómo esta persona se atrevió de traicionarte, se atrevió de inventar cosas, que siento que tu corazón se va a volver duro, duro, cariño, porque cierras con el ángel New, mira, con el ángel New. Siento que a lo mejor de repente va a salir la parte negativa de Géminis, y no podemos permitir esto, cariño, porque tú estás evolucionando, tú estás creciendo. Vamos a continuar, corazón. Y tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Veo que muchos de vosotros, Géminis, dices, sí, pues amor con amor se paga. Siento que muchos de vosotros van a buscar venganza. Y esto no es bueno, corazón. Esto no es bueno, porque al final terminas contaminando tu aura, tu energía, cariño. Entonces, esto no es bueno, corazón, ¿vale? Siento que muchos de vosotros buscan venganza. Venganza, cariño. Vamos a continuar. Y cierras con el as de copas. ¿Sabes qué siento, Géminis? Que tú me dices, Richard, lo que tú me estás contando puede ser que a muchos de vosotros le acaba de pasar ya. Siento que tú no vas a estar tranquilo o tranquila hasta que la otra persona pague lo que te ha hecho. O puede ser que a lo mejor lo que yo te estoy diciendo actualmente te ha pasado ya. Y tú me dices, Richard, mi alma no descansa, yo no descanso hasta que él o ella pague lo que me ha hecho, cariño. Una vez que pague lo que te ha hecho, siento que tú te liberas. Pero corazón, mejor libérate ya. Deja que el karma actúe. Tú no busques venganza por tus propias manos. Tú tienes que seguir viviendo. Y vamos a suponer que el karma llega cuando tiene 80 años. Y esto te pasó cuando tú tenías 20 años. ¿Cuánto tiempo de tu vida, cariño? Viviendo amargado o amargada. Deja que las cosas caigan por su propio peso. Pero bueno, la última decisión lo tienes tú, corazón. Pero yo veo que tú buscas venganza o estás buscando venganza. Ay, cariño, 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 por Dios, por eso que estás en una encrucijada. A lo mejor de repente me dices, Richard, quiero olvidar ya esta situación. Puede ser también. Vamos a ver, mi querido Géminis, qué me quieren decir para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Solteros y solteras. Solteros y solteras, Géminis. Vamos a ver. ¿Qué me dicen para Géminis? Solteros y solteras. A ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Siento, mi querido Géminis, que hay una persona que te pretende o hay una persona que te impresiona por su dinero. Dinero, ¿vale? Es una persona, veo que tiene mucho carácter, mucha fuerza. Puede ser que estamos hablando de un Tauro también, tranquilamente. Esta persona, cada vez que se acerca a ti, tiene como ese aire de orgullo, tiene como ese aire de superioridad, ¿vale? Siento, corazón, que esta persona, pues, o a lo mejor de repente hay muchas energías que están detrás de él o de ella. Puede ser que a lo mejor se siente inalcanzable, pero siempre como que está pendiente de ti. Siempre está como viendo por ti, Géminis. La semana pasada, cuando yo estaba haciendo una lectura, sentí como un silbido y muchos de vosotros lo escucharon. Ahora, cuando he estado haciendo la lectura, he sentido que alguien suspiraba, Géminis. Alguien suspiraba. No sé si lo has escuchado, ¿vale? Pero muchos de los seguidores la semana pasada lo escucharon y todavía me dijeron, Richard, ¿qué será? A veces las energías se presentan, ¿vale? Pero he escuchado que alguien suspiraba. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Yo siento, mi querido Géminis, que a pesar que este hombre o esta mujer es muy orgulloso, muy orgullosa, posiblemente puede ser que tiene muchas oportunidades, siento que ustedes, cariño, se atraen. Hay algo que les empuja, hay algo que les atrae a vosotros. Como que me dijera Richard, a veces siento que dentro de su egocentrismo, dentro de su orgullo, este chico o esta chica parece que lo conociera de toda la vida. De toda la vida.
Te da ganas, mi querido Géminis, de abrazarlo o abrazarla, de no soltar a esta persona. Porque ya no solamente es pasional, sino también es una energía especial. Te sientes muy cómodo, muy cómoda con ella o con él. Vamos a seguir. La carta del carro, la carta de la luna. Pero muchos de vosotros, Géminis, es como que me dice Richard, a veces siento que en su corazón hay algo que todavía tiene que decirme, hay algo que tiene que contarme. ¿Tú sientes, Géminis, que esta persona tiene como un dolor interno o tiene de repente algo que tiene que explicarte? ¿Tú sientes esto? La carta del carro, la carta de la luna. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, la respuesta ya lo tienes tú. Ya lo tienes, ¿vale? Pero posiblemente puede ser que me diga, Richard, yo tengo mis dudas, mis inseguridades. ¿Por qué te digo que muchos de vosotros posiblemente la respuesta ya lo tienes? Porque tenemos la carta del carro, la intuición, la carta de la luna, la intuición, los sueños también. Vamos a seguir. Y tenemos lo que es la carta del As de Pentáculos. A pesar, mi querido Géminis, de las dudas, de las inseguridades, a pesar que a lo mejor de repente te confunde esta situación, me dicen que es un regalo que se te entrega a ti. Es un regalo, Géminis. Cuando yo te digo que es un regalo, tú puedes llegar muy lejos con este hombre o con esta mujer, si tú quieres, ¿vale? A pesar de que hay algo en ti que tú me dices, Richard, no me convence. Tú puedes llegar muy lejos, porque es algo como que Dios, como que el universo quería que tú te encuentres con él o con ella. Es destino, destino. Fíjate muy bien, es destino. Vamos a continuar. La carta del paje de copas. Algo nuevo, algo desde cero también. Algo muy diferente a lo que tú de repente estabas acostumbrado o acostumbrada a conocer a personas. Algo diferente. La carta también del mago o de la rueda, como quieras, y la carta del caballero de espadas. Cariño. Siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros también puede ser que me diga, Richard, no estamos juntos o coincidimos de vez en cuando, pero siento como que él me piensa. Inclusive puedo sentir lo que está haciendo, lo que puede estar trabajando, cocinando con su familia. Tú lo sientes. Y es una energía muy rara, muy extraña. Yo me atrevería a decir que vosotros son almas viejas. Vosotros en otra vida ya habían coincidido. Ya estaban como pareja, como relación. ¿Te gustaría actuar? ¿Te gustaría actuar? ¿Te gustaría de repente, yo qué sé, decir todo lo que tú tienes dentro? ¿Te gustaría actuar? Vamos a continuar. ¿Por qué? Porque siento como que me dice Richard, necesito encontrarme con él o con ella. Necesito tenerlo ya. Hay mucha pasión, hay mucho fuego aquí. Y cierras con la carta del 8 de Pentáculos. Me dice, es muy importante que dejes que las energías sigan fluyendo, que las cosas caigan por su propio peso, porque esta carta de trabajo entonces te detiene, te está deteniendo, te dice, ten cuidado con tus impulsos, deja que las cosas caigan por su propio peso. Es esto. Yo sé, mi querido Géminis, que es muy extraño esta conexión, es algo que tú de repente no estás acostumbrado o acostumbrada, pero las energías me dicen, cuidado con tus impulsos, porque tú tienes ganas de saber de él o de ella. Tú quieres ponerte en contacto, necesitas tenerle a tu lado, pero las energías dicen, cuidado con tus impulsos, deja que todo caiga por su propio peso. Muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio.
Respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, 3 grupos y vas a elegir uno de ellos. Solamente uno, ¿vale, Géminis? No hagas trampa, por favor. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Es una respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con otro Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué nos dicen. Para aquellos que están en pareja, ¿qué nos quieren decir, vale? A ver. Para aquellos que recién están empezando una relación, ¿qué nos quieren decir las cartas? Para aquellos que recién, es muy importante la estabilidad económica, cariño. No solo del amor se vive. Es muy importante que empiecen a pensar a futuro. Busquen lo que es un trabajo, un proyecto. Es muy importante que busquen una estabilidad. Es muy importante inclusive que a lo mejor si están viviendo en casa de alguno de los padres, busquen su propia casa. La carta de la estrella, solo de esta manera esta relación va a funcionar al 100%. Entonces, en este momento sé que a lo mejor de repente me dice Richard, ay Richard, me encanta, todo el día estamos abrazados, todo el día nos decimos cositas bonitas y puede ser que te estás descuidando de los estudios, del proyecto, del trabajo, etcétera, etcétera. Es muy importante que trates de buscar un equilibrio, tanto lo que es el amor como también los proyectos, para que esta relación funcione. La carta del sol me dice, solo de esta manera, cariño, siento que vosotros van a brillar con luz propia. Entonces, yo sé que el amor es importante. Yo sé que cuando uno recién está formando una relación, una historia, quieres estar con él o con ella todo el día abrazados. ¿Vale? Ahí, comiéndose, apachuchados, se dicen cositas bonitas, mi terroncito de azúcar, mi algodón, mi algodón sin gluten, mi algodón sin gluten, Richard, porque como está de moda, ahora está de moda, todo el mundo dice que es gluten free, cariño, todo el mundo, hasta yo. ¿Es la verdad o no es la verdad? Todo el mundo ahora es vegano, todo el mundo ahora solamente es gluten free, ¿vale? Entonces, Cero lactosa también, intolerante a la lactosa. Todo el mundo es alérgico a los frutos secos también. Todo el mundo, cariño, ahora. No digo que no exista, sí existe, cariño, ¿vale? Pero yo he visto personas que dicen, ay, soy alérgico a los frutos secos. Y luego hay un postre, yo que sé, de chocolate, cuando yo trabajaba lo que es en hostelería. Lo dice, bueno, pues no te voy a poder dar, yo que sé, este culam, no te lo voy a poder dar. ¿Por qué? Porque justo la crema de chocolate, pues le hemos puesto un poco de maní, vamos a suponer, ¿vale? Ay, bueno, pues no creo que por una vez me haga mal, ¿no? No creo que, ay, por Dios. Cariño, si tú eres alérgico a los frutos secos, ni la primera ni la última, te va a hacer mal. Te va a hacer mal. Entonces no diga, bueno, no creo que por una vez me haga mal. Se lo comen todo y nada, no ha pasado nada. Pero era alérgica a los frutos secos, ¿vale? Alérgica. Pues te digo, a veces todo es moda. Entonces, es muy importante mi algodón de azúcar sin gluten. Es muy importante, corazón, que también piensen en el proyecto, en el plan de vida. Piensen también posiblemente en cambiarse de casa, etcétera, etcétera, ¿vale? Solo de esta manera todo va a ir muy bien. No me habla nada malo, simplemente me está diciendo, piensen un poco también en sus proyectos, cariño. Así que a dejar de estar enroscados como víboras ahí. A dejar de estar enroscados. Mi algodón de azúcar sin gluten. Lo quiero sin gluten, ¿vale? Vamos a continuar. A ver. Para aquellos que están lo que es en una relación y tienen problemas, ¿qué nos dicen? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver, corazón, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Muchas cosas del pasado vienes recordando, por eso que tienes problemas con tu pareja. A lo mejor de repente hubo algún tipo de problema, discusión o un engaño del pasado y como que otra vez sacan a remover cosas que ya debe estar enterrado. Me dice,
Tienen que empezar desde cero, me están diciendo. Dejen a un lado el pasado, ya no miren lo que es el pasado. Dejen de estar recordando ese momento tan mal del capítulo de su vida. Solo de esta manera puede cambiar las cosas. La carta también del caballero de bastos. Es muy importante, corazón, que dejen a un lado también lo que es el orgullo. ¿Por qué? Porque siento que vosotros se enfrentan. Siento que vosotros como que una de las dos partes siempre quiere tener lo que es la razón. Y cierras con la carta del 2 de oros. Tienes que hacer un balance. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Quieres continuar así toda la vida con esta persona o quieres hacer un cambio? Y si no, cariño, empieza a olvidar situaciones del pasado. Si vosotros no cambian un poco su temperamento, su orgullo, su ego, pues simplemente, cariño, los bloqueos van a continuar. Pero Richard me ama, te ama. Te ama, corazón. Este hombre, esta mujer tiene sentimientos por ti, porque a pesar de los bloqueos, todavía sigue floreciendo algo aquí. Pero siento que hay mucho orgullo, cosas del pasado. Solucionen ese problema, cariño. Richard, pero es que yo no puedo olvidar que me engañó. Entonces déjalo. O déjala, ya no continúes con esa relación. Pero no va a decir, no, Richard, no puedo, estamos bien, pero cuando me acuerdo, pues le digo todo. Cariño, entonces vas a continuar así toda tu vida. Como el perro y el gato, como Tony y Jerry. Entonces, cariño, déjalo. Si tú no puedes perdonar algo, ¿por qué estás con esa persona? ¿Qué pasa? ¿Que eres tóxica o tóxico? Tienes que dejar esa situación. Borrón y cuenta nueva. Si no, cariño, termina con esta relación. Me dice, ¿vale? Mi algodón de azúcar sin gluten. Ay, cuánto me van a criticar, seguro. Pero la verdad, cariño, yo he trabajado en hostelería. Y ahí controlábamos todo, ¿vale? Es un restaurante muy importante aquí en Barcelona. Con decirte que ahí estuvo lo que es la Rosalía, estuvo Cameron Díaz, estuvo también los jugadores del Barça, también ha estado el Messi, ¿qué más? Muchos actores que no me acuerdo, porque yo no sé mucho de acordarme de actores de cine, pero muchos actores han pasado por ahí, periodistas y todo, ¿vale? Ah, también estuvo la de Crepúsculo, la actriz principal. También estuvo la de Crepúsculo, también. Mucha gente pasa por ahí, mucha gente. Entonces, no voy a decir cuál es el restaurante, porque me van a decir, Richard, ¿estás haciendo propaganda? No, solamente he dicho que yo he trabajado lo que es en un restaurante que pasa mucha gente famosa. Y entonces, pues teníamos que ser muy estrictos con el tema de las intolerancias, el tema de los frutos secos, intoxicaciones y todo esto. Pero me ha pasado porque teníamos que siempre estar rotando. Yo estaba lo que es en postre, en Foster, estaba en Hoster, luego también estaba lo que es en la plancha, la freidora. También cogí fuego lo que es una temporada y lo que es en la parte del frío. O sea, y era al aire libre, todos nos miraban a cocinar. Entonces, cariño, alguna vez me ha pasado que me dicen, ay, no puedo comer frutos secos, es malo para mí. Bueno, este postre tiene frutos secos. Bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Muy bien. Richard, las características. Pues he escuchado ya los comentarios de los Hoiter. Deja de hablar tanto y dame la lectura. Cariño, por Dios, por eso que estás así, amargado y amargada. Disfruten un poco de la vida. Dejen de estar renegando. Por eso que envejecen. Yo voy a cumplir 43 años ya, cariño. Y estoy en la flor de mi juventud. Muy bien. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. ¿Qué me dice? Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente la persona de tu interés está dentro del trabajo, del proyecto, o vosotros coinciden siempre lo que es en un centro deportivo. Esta persona está en un lugar donde actualmente hace fresco o de repente corre un poco de viento. Es una persona que tiene mucha energía, tiene mucha vitalidad también. Puede ser de piel blanca, cabello largo, negro, castaño o rubio. Puede ser inclusive que se lo pinte. La carta del mago. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, tranquilamente puede ser que están lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Aries. Pero me dicen que esta persona también puede ser tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora. Puede ser un poco bronceado, bronceada, trigueño, trigueña o blanco o blanca. Cabello largo, negro, puede ser que tenga un poco de canas también. ¿Es una persona que tiene un cargo importante o es una persona que económicamente también puede estar muy bien? Vamos a ver. La carta de la Reina de Copas. Tienes una conexión muy fuerte con una persona que tiene un compromiso, que tiene familia,
que tiene hogar. Me dice Richard, me gustaría de repente pasar de él o de ella, pero sientes que esa conexión es muy fuerte entre vosotros dos. Estamos hablando de almas gemelas o de llamas gemelas. Puede ser alto o alta, delgado o delgada, piel blanca o piel trigueña. Se pinta lo que es el cabello de cualquier color. Es una persona que tiene hijos, cariño, tiene hijos, ¿vale? O está esperando, mi querido Géminis. Una persona muy espiritual, una persona también muy supersticiosa o supersticioso. Y sale al costado de tu signo, Géminis. Para muchos de vosotros también de repente estás diamante, con una persona que también puede ser de elemento aire, Géminis, Acuario, Libra. Esta mujer no es tan alta, si es mujer, piel blanca, puede ser también trigueña, cabello largo, negro o castaño, natural o pintado. Hombres, están muy bronceados, ya sea de repente por el sol, por el trabajo, etcétera, etcétera. Pueden ser trigueños, pueden ser blancos, pueden ser mulatos, pero más que mulatos no veo. Yo diría que está muy bronceado, o puede ser de repente, yo que sé, de lugares, vamos a suponer, como los Emiratos Árabes, puede ser Turquía, puede ser, yo que sé, Marruecos, no lo sé, por esos lugares, ¿vale? Del desierto que digo yo. ¿Por qué? Porque lo veo que está bronceado, pero no tiene rasgos mulatos. Diría que es por el clima. Cabello largo, negro, puede ser que tenga canas, puede ser que inclusive el cabello lo tiene tan largo que alguno de ellos o de ellas se hacen como rastas, mi querido Géminis. Corazón, mi algodón de azúcar sin gluten, cariño, espero que te guste esta lectura, cariño. Recuerda que hay una persona que te tiene manía. Trata de llevar siempre contigo lo que es una sortija de acero para que toda esa mala energía, esa mala vibra lo espantes. Aplica también lo que te he dicho del jarrón de cristal o de vidrio y pon limones enteros, cariño. ¿Para qué? Para que absorba toda la mala energía. Mira el video completo, el comercial completo, comenta, comparte de un like para que YouTube siga promocionando lo que es tu signo. Y también voy a anclar ese podcast, es muy importante que se vuelva viral, cariño, para continuar con la historia. Te va a encantar. Mi primer encuentro con un ovni se llama. Lo voy a anclar lo que es en los comentarios. Besitos, Géminis. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.